Muy bien, son las 8:06. Estamos ya en nuestros estudios con Gustavo Gutiérrez Tixe, miembro del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Constitucional, a quien le damos los buenos días y la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Mañana al Día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hay varios temas que discutir, como por ejemplo el rechazo a la demanda del Ejecutivo contra el Poder Judicial y la Fiscalía por un error técnico, pero antes de ello quisiera conversar respecto a las críticas a la labor del sistema de justicia de parte de la presidenta, que en cada oportunidad se le escucha cada vez más, de manera más acalorada, incluso estas críticas al mismo, justamente cuando ella enfrenta investigaciones en una de las instituciones que pertenecen a ese sistema de justicia. Habló de la Fiscalía. Pareciera que esto la altera sobremanera. Entonces le escuchamos decir: yo voy a ir, que la fiscal me cite para hablar de este tema, y cuando va decide guardar silencio. ¿Cómo califica usted o cómo ve usted, cómo analiza usted el comportamiento de la presidenta? Bueno, más allá de las situaciones coyunturales y las tensiones que pueden haber entre los poderes públicos, lo cierto es que en efecto hay una necesidad de continuar con un proceso de reforma del sistema de justicia, que inclusive el Tribunal Constitucional realmente encontramos un conjunto de fallas que también la población tuvo una expectativa, ¿no? Una expectativa no solamente que critica al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, sino también al sistema de justicia. Por eso creo que en una perspectiva más optimista, creo que el mensaje de la presidenta creo que debe hacernos reflexionar en la necesidad de continuar con una reforma del sistema de justicia que se ha quedado petrificada en el tiempo. Por ejemplo, como decía, más allá de las tensiones con el Ministerio Público, no tenemos una ley orgánica del Ministerio Público. La última fue de 1982 y es una ley orgánica que regula el Ministerio Público de la Constitución del 79. Por eso tenemos un modelo de Ministerio Público bastante complejo, confuso además, ¿no? Donde aún hay fiscalías civiles, ¿no? Y donde no hay una fortaleza, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado o la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Necesitamos reformar el sistema de justicia también en el Poder Judicial, para que, por ejemplo, en delitos de violación sexual no haya pues esa suerte de doble victimización de niñas o de personas en la Amazonía, etcétera, donde tienen que ir en pequepeque durante 8 horas, por ejemplo, para pasar el médico legista. Es decir, creo que más allá del tema coyuntural, hay un tema de fondo y hay la necesidad de que los poderes públicos se pongan de acuerdo para continuar un proceso de reforma judicial que empezó a los inicios del año 2000 por el propio Poder Judicial con la Comisión de Reestructuración de Magistrados y que lamentablemente después de ese ajuste en el año 2005-2006 ha quedado lamentablemente postrada en el tiempo. Desde su perspectiva, ¿no hay claridad o no hay un compromiso serio de las autoridades, ni del Ejecutivo ni del Legislativo, entonces en torno a tomar en serio Ni del Poder Judicial, no, ni del Ministerio Público? Yo creo que... De ninguna institución. De ninguna institución, ¿no? Porque muchas veces han sido los propios actores del sistema de justicia que se han opuesto a cualquier proceso de reforma. Y la reforma debe ser convocante. En realidad, de acuerdo a la asignación de poderes de la Constitución, a quien le corresponde la reforma es al Parlamento. Pero definitivamente una reforma como esta, que implique un cambio sustancial en todo el aparato de poder, debe llevar a una gran convocatoria. ¿Y tiene ese poder de convocatoria? Bueno, no sé si lo tendrá, pero creo que eso es la tarea que tiene que tener. O sea, más allá de las situaciones que tenemos es el rol. O sea, el rol que le ha asignado la Constitución es la de legislar. Entonces creo que es necesario que los poderes públicos colaboren y finalmente pues conduzcamos este tema, que lo vemos en la localidad, en el día a día. Si usted observa, tenemos leyes, ya estamos casi en 35.000 leyes. Hoy hemos pasado, me parece. O sea, 35.000. Y sin embargo tenemos los mismos problemas de siempre, más se ahondan, ¿no? Entonces, falta una articulación adecuada, falta una suerte de calibración de los poderes públicos que permita poder atender lo que la ciudadanía demanda como servicios públicos. Entonces, más que leyes, ¿qué es lo que tendría que hacer el Congreso de la República? Yo creo que sí es importante las leyes en la actualidad porque se crean nuevas figuras delictivas. Por ejemplo... El terrorismo urbano, ¿cómo ve usted esa Bueno, por eso también, más allá del título, creo que sí es necesario tener que configurar una legislación especial para la lucha contra la inseguridad ciudadana. Tenemos, por ejemplo, bandas organizadas en el norte que no le podemos dar el título de organización criminal porque le falta todo el brazo para la colocación de dinero, etcétera. Pero son bandas criminales.
Entonces tenemos que legislar, tenemos que hacer una legislación especial para que no se sustraigan este tipo de acciones, ¿no?, bajo el amparo de figuras genéricas que muchas veces la aplicamos únicamente para los delitos de corrupción, cuando debe aplicarse estas figuras bastante estrictas esencialmente para los delitos contra el crimen, contra el que mata, contra el que roba, contra el que mete una granada en un domicilio. O sea, hay la importancia, califiquemos, o el título realmente será, a mí me parece lo más bizantino, pero lo más importante es que tengamos una elección adecuada para enfrentar el crimen. Correcto, pero ¿cree usted entonces que, a ver, es un paso el que se da con poner al menos en debate esta ley de terrorismo urbano? ¿Cree que sumaría o no necesariamente, porque ya existen penas lo suficientemente duras y hay que aplicarlas? Pero te vuelvo a decir, hay situaciones que no han sido previstas. Por ejemplo, el hecho de conducir una moto con 2 personas y lanzar una granada, o hacer esta ruleta que te prestan 100 soles y luego después te obligan a que te seguir prestándote, al final de cuentas no puedes salir nunca de una deuda. Esos son comportamientos ilícitos que a veces los propios fiscales encuentran que no hay tipicidad. Entonces tenemos que legislar sobre la base de la realidad. Lo que ocurre hoy en día tenemos que ponerlo en el Código Penal. Y adicionalmente a eso, pues definitivamente la parte procesal, la parte penitenciaria, la parte operativa, la interoperabilidad y entre otros mecanismos requieren un proceso de reforma. E inclusive también el Ministerio Público, la concepción que tiene que tener el fiscal de ser implacable en la lucha contra el crimen, básicamente, e inclusive hasta la Policía Nacional, ¿no?, que sería interesante ver esa desactivación de bandas criminales que muchas veces vemos más bien allanamientos focalizados en los temas políticos, pero no en los temas delincuenciales. Es ahí un tema sustancial que tenemos que trabajar, porque cada día más la inseguridad ciudadana nos amenaza a todos. Y es un tema que tenemos que enfrentar. Y claro, los que hemos vivido en el año 90, los años 90, definitivamente pues encontramos una situación bastante parecida, ¿no? Y por el lado de la Presidenta de la República, ¿cree que sabiendo, digamos, la paja en el ojo ajeno, no la viga en su gobierno, cuando critica duramente al sistema de justicia, defiende a su ministro, en este caso del Interior, o la labor en general de su gobierno, y no asume su responsabilidad? Bueno, ese tema no me corresponde calificar. Pero sí ha dicho usted que sus declaraciones son por lo menos inapropiadas, esta crítica que hace al sistema de justicia. Bueno, yo no he dicho que su declaración es inapropiada, digo que tal vez no sea una calificación técnica, sino una calificación política. Y dentro de la calificación política quizás el lenguaje deba ser más convocante, más conciliador, porque es una figura presidencial. Y porque se requiere justamente de esta concertación. Precisamente por eso, yo creo que eso es lo sustancial. Comprendo que la situación política y las tensiones que hay entre los poderes públicos se han llegado a una situación lamentable de conflicto, y quizá por eso es que se recurre frecuentemente al Tribunal Constitucional para solucionar estos temas competenciales. Pero sí tiene que haber una actitud más convocante, pero una actitud más convocante no solamente de parte de la Presidenta de la República, sino de todos los actores políticos e instituciones. Pero tiene varias investigaciones de parte de la Fiscalía y pareciera por eso que no quiere asumir su responsabilidad y lo está tomando tal vez de una manera personal, no como presidenta, sino como Dina Boluarte. Que sus propios colaboradores no están actuando de modo correcto, por ejemplo, porque siente que está siendo investigada en hechos que la Constitución prohíbe que se investigue un presidente de la República en funciones. Y es por eso que han presentado una demanda competencial. ¿Pero prohíbe la investigación? Bueno, ese es un tema, como vuelvo a reiterar, que se ha presentado una demanda competencial y el Tribunal Constitucional resolverá, porque también tiene que actualizar una norma. Esa norma de la Constitución está diseñada sobre la base de un Código Penal anterior, donde el fiscal tenía otras competencias. Hoy en día tenemos un nuevo Código Procesal Penal. Por eso es que eso es un asunto, una arena movediza, donde el Tribunal Constitucional tendrá que definir en el futuro. Pero ciertamente el Poder Ejecutivo mismo es el que dilata el tema. ¿Por qué? Porque han hecho un acuerdo para presentar una demanda competencial ya casi hace más de 8 meses y han presentado la demanda hace muy poco y ha habido un hierro en la presentación de la documentación anexa, ¿no? Porque la certificación del acuerdo dice que van a presentar una demanda de incondicionalidad y han presentado una demanda competencial.
Y es por eso que el tribunal ¿Y eso se corrige fácilmente? Claro, el tribunal ha tenido que declarar inadmisible la demanda y darle 5 días de plazo para que puedan subsanar y precisar. ¿Y con eso cree que tenga futuro esta demanda, que vean la luz las intenciones, los intereses de... Bueno, la demanda, si se subsana, que ya debe haber subsanado... ¿De la presidenta? Es que no podemos enfocarnos en la presidenta. Es que cree actual, que de alguna manera está obstruyendo su labor de presidenta estas investigaciones. Lo que pasa es que tenemos que analizar la institución de cara al futuro. La presidenta se ve un año. Pero lo que tenemos que analizar es que si a un presidente de la República se le puede perturbar judicial y fiscalmente durante su desempeño. Es una perturbación. No, tenemos que eso determinar, porque ese es el planteamiento. Ajá. Porque en el virreinato, por ejemplo, un virrey no era, por ejemplo, sujeto a ese tema, sino después tenía un juicio de residencia. 2 años tenía que quedarse en el Perú. Y luego hay modelos comparados también donde la figura presidencial tiene solamente determinadas figuras a las cuales puede ser perseguida. Pero eso no significa que haya prescripción, entre otros mecanismos, sino la razón misma de la presidencia de la República. Eso lo tendremos que ver de cara a las nuevas normas, a la realidad, etcétera, y tendremos que resolver ese caso seguramente con prontitud, que es lo que se demanda en la actualidad. Pero lo que sí queda claro, en la actualidad, es que no hay exactamente algo definido en el tema. Es un tema abierto, es un tema que está sujeto a una interpretación. Y la interpretación en este caso se tiene que hacer por 2 órganos concretamente, o bien el Tribunal Constitucional o bien una reforma a la Constitución. Como la reforma de la Constitución es muy compleja, el Tribunal Constitucional va a tener que pronunciarse en este caso en tiempo breve. Pero ¿usted cree que de alguna manera la labor de la presidenta puede estar siendo perturbada o complicada con estas investigaciones, citaciones en la Fiscalía, en fin? Por eso lo vamos a determinar de manera metodológica, comparatista, viéndolo cómo sucede en el mundo y cuál es la realidad del estatus del presidente de la República, y lo resolveremos. Más bien por eso creo que... Sería en todo caso tal vez que un presidente de la República se comporte de acuerdo a la investidura que tiene, la responsabilidad que tiene. Pero no solo el presidente, sino todos los dignatarios, los fiscales también. O sea, un fiscal tiene que guardar el resguardo a las instituciones, por más que tenga el poder de la investigación. Entonces creo que aquí los ánimos están caldeados y por eso es que no deben haber estos errores administrativos y tener de una vez que resolver temas como este para poder marcar una pauta. ¿Investigacionitis o algo así, cree usted, de nuestras autoridades? Yo creo que al parecer esto se ha distorsionado bastante, ¿no? Porque ya hay investigaciones múltiples, me parece, no solamente contra la fiscal, y creo que tenemos que pacificar el ordenamiento jurídico, por eso que va a ser muy importante el fallo del Tribunal Constitucional y, como le digo... Las investigaciones contra la presidenta. Claro, lo que tenemos que hacer, por eso le reitero, es hacer un análisis comparado de la institución presidencial. Nosotros no tenemos un rey, y una tenemos vez subsanado, exacto, y una vez subsanado este tema, ¿cuánto calcula usted que pueda tomarse el Tribunal Constitucional? De acuerdo al Código Procesal Constitucional, una vez que se presenta una demanda, se corre traslado en este caso sería al órgano que afecta o menoscaba las competencias del presidente de la República, que sería el Ministerio Público y el Poder Judicial, y esto tiene 30 días para contestar la demanda. 30 días. Estamos hablando de un mes. Y luego después, con la contestación, el tribunal convoca una audiencia pública para citar a las partes, para que puedan informar oralmente y ya tiene un plazo igual para emitir una sentencia. Estamos hablando más o menos de unos 2 a 3 meses que esto debe resolverse. Muy bien. Muchas gracias a Gustavo Gutiérrez Tixe, miembro del Tribunal Constitucional, por estar esta mañana con nosotros. Son las 8:19. Nos vamos con Omar Jordán.